Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de sanación emocional e interior. Este es el video número 5, en el cual vamos a conocer la raíz, el origen de nuestras enfermedades y nuestras dolencias físicas. Antes de continuar, precisamente vamos a hacer una oración dirigida al Padre Eterno, creador de todo lo visible e invisible. Tú que eres el origen y causa de todas las cosas, Padre Eterno, te pedimos por favor nos acompañes en este taller de sanación emocional, que podamos entender tus designios, que nos podamos entender nosotros mismos, entendiendo nuestro organismo, nuestra mente, nuestro ser interior, pero sobre todo, Padre Eterno, entendiéndote a ti, que nos ilumine tu espíritu y tu luz nos guíe, por Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, en el video número 1 pudimos ver el reconocimiento de nuestras heridas emocionales. En el video número 2, el reconocimiento de nuestros errores. En el video número 3 vimos lo que es conocernos interiormente nosotros mismos. Y en el video número 4, el conocimiento de nuestra mente, de nuestras memorias, cómo memorizamos, por qué memorizamos y dónde se van las memorias. Es decir, es una invitación para caminar dentro de ti mismo, dentro de ti misma, para escanear y examinar y conocer nosotros mismos, nuestras vidas. Dicho de otro modo, las explicaciones, los ejercicios y las tareas en los videos anteriores son para reflexionar sobre nuestras experiencias, sobre nuestra vida interna y externa. Esto que nos permite a saber quiénes somos, qué tan afectados estamos emocionalmente y qué sentido esto tiene para nosotros, qué podemos hacer nosotros al tener conocimiento de esto y a la vez qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Mira, nosotros somos responsables de aliviar nuestro dolor. Dios, ¿qué hace? Él nos proporciona los medios para que podamos hacerlo. O sea que nosotros tenemos que colaborar desde nuestro interior, como con conocimiento, con inteligencia y con mucha fe. Mire, en el video número 4 pudimos ver cuántas clases de memorias tenemos y cómo las guardamos. Tuvimos la oportunidad de ver cómo trabaja la red neuronal, cómo se comunican las células y el cerebro con sí, qué emoción tienen las experiencias negativas dentro de nosotros. Incluso llegamos a ver por qué nos envejecemos prematuramente, ¿verdad? Esto quiere decir que todo lo que tenemos hasta aquí es físico, todo lo que hemos visto es físico, que todo esto sucede dentro de nosotros y no lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel espiritual? No, pues estamos en la olla, ¿no? Pues estamos a nivel cavernario, en la época cavernícola, o sea, cero conocimiento a nivel espiritual. Muy bien. Todas las heridas emocionales sabemos que tienen sus consecuencias. De hecho, si han hecho los ejercicios del video número 4, ya deben de saber cómo se comunica el cerebro con el cuerpo. De hecho, lo hace por tres medios. Primero, por el sistema nervioso. Segundo, lo hace por el sistema linfático y también lo hace por la sangre por medio del sistema circulatorio. Igualmente, si pudieron analizar lo que es Génesis 4:6-8, Proverbios 4:23 y Marcos 7:21, ¿qué nos dicen estos versículos? En conclusión, estos versículos nos hacen saber que todos nuestros problemas mentales, celulares, físicos y espirituales tienen un origen en común. Nos dice que todos nuestros dolores, emociones, vicios y enfermedades tienen origen en nuestro corazón, en lo que verdaderamente tenemos dentro de nosotros. Entonces pregúntate, ¿qué tienes tú dentro de ti? ¿Cómo piensas? Es decir, ¿sabes escuchar? ¿Sabes controlarte? ¿Tienes conciencia psicológica? ¿Tienes conciencia espiritual? ¿O simplemente nos ponemos máscaras? Porque siempre nos ponemos máscaras. Entonces, ¿qué máscara has elegido hoy? ¿Cuál máscara te quieres poner? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de todas estas cosas? No, nos desconocemos completamente. Tampoco conocemos nuestro organismo. Mire, este video ahorita no es para ser expertos en anatomía, sino para conocer lo más mínimo, qué es lo que tenemos dentro de nosotros y cómo funciona nuestro organismo. La anatomía humana es la ciencia de carácter práctico y morfológico que se dedica principalmente al estudio estructural microscópico del cuerpo humano. Es una ciencia especializada dentro de lo que es la anatomía en general, ¿verdad? Entonces, biológicamente nuestro cuerpo se compone de aparatos integrados a su vez por sistemas, compuestos a su vez por órganos. Los órganos a su vez están compuestos por tejidos. Los tejidos a su vez están formados por células y las células a su vez están formadas por moléculas, etc. Es decir, es un sistema completo, asociado y organizado y todos relacionados entre sí con una función en general y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos, por las células, etc. Mire los sistemas como es el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, entre otros, ¿verdad?
Todos estos sistemas corporales, todo nuestro organismo tiene que ver con ¿qué? Con el tema de sanación y liberación emocional e interior. El sistema nervioso, el sistema esquelético con más de 206 huesos, el sistema digestivo, el sistema muscular con más de 650 músculos, el sistema endocrino y en especial me voy a referir a ¿qué? Al sistema circulatorio, gracias a su capacidad de distribución y recorrido por el cuerpo humano. También tenemos el sistema nervioso, que es el subdirector de las emociones. El director principal es el cerebro, ¿ok? Ahora, el sistema circulatorio, la sangre recorre el cuerpo como una supercarretera para llevar los nutrientes a las células de nuestro cuerpo, formado por el corazón, las arterias y las venas, que de hecho, puestas en una fila india, medirían aproximadamente 97.000 kilómetros. Esto equivale a darle la vuelta entera a la Tierra en redondo. Asombroso, ¿verdad? El recorrido sanguíneo asegura que la llegada del oxígeno y los nutrientes a todas las células por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Pues bien, el viaje de la sangre empieza en el corazón, por las pulsaciones. La sangre sale por una gran autopista llamada la arteria aorta, llega al cuello, a la cabeza y al cerebro. De ahí sigue su camino hacia los brazos, para continuar por el tórax y el abdomen, y de ahí llegando a las dos piernas. El viaje por el cuerpo es completo y circular, es decir, nunca se acaba, sigue rotativo todo el tiempo. Esto con el fin de que se lo estoy diciendo, de que usted pueda entender de que el mal celular, que es el que vamos a hablar en este tema, se esparce y llega a todos los tejidos y a todos los órganos a través del sistema sanguíneo. Y gracias a esto, las enfermedades llegan a los tejidos y a los órganos más expuestos, donde se albergan las células afectadas, como en el caso de las células cancerígenas. Es decir, un gran número de enfermedades empieza ¿por qué? Por emociones negativas. Nosotros somos los mismos los que nos causamos ¿qué? Las dolencias, las enfermedades. Nosotros decidimos tener y vivir una pesadilla en este mismo planeta. Es espectacular cómo nos podemos conocer, ¿verdad? Ahora, el sistema nervioso. Es el sistema más complejo y altamente organizado del cuerpo, compuesto por una red compleja de nervios y las células que llevan los mensajes a y desde el cerebro y a la médula espinal a los diversos órganos y partes del cuerpo. El sistema nervioso nos ayuda a relacionarnos con nuestro entorno, regula y coordina las funciones y actividades del cuerpo a través de los impulsos nerviosos. El sistema emocional a veces altera estos impulsos y también lo que son los sentidos, cuáles, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, también mandan información del exterior al cerebro. El sistema nervioso se compone de el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está ubicado en el interior del cráneo. Está constituido por el cerebelo, el cerebro y el bulbo raquídeo. La médula espinal se ubica en el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que recorren todo nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso controla lo que es la vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto, es decir, todas las sensaciones. También controla la capacidad de pensar y razonar. De hecho, el sistema nervioso le permite estar consciente y tener pensamientos, recuerdos y lenguaje. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿para qué? Para que podamos entender cómo llegan las enfermedades. También cómo funcionan las memorias. Ahorita les voy a decir lo que son las memorias negativas, cómo afectan nuestra mente, nuestro cuerpo y nos causan enfermedades. Pero entre todas las 40 memorias que tenemos, nosotros tenemos memorias falsas. ¿Cuándo ponemos memorias falsas y cómo es esto? Cuando reconstruimos un dolor y le agregamos ingredientes que no pertenecen. Mire, el doctor Daniel Charter, director general del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard e investigador de la memoria humana, en su libro Los 7 pecados de la memoria, afirma que el mal funcionamiento de la memoria puede ser dividido en 7 transgresiones fundamentales, es decir, en 7 pecados capitales. Estos son la transitoriedad, la ausencia de conciencia psicológica, los bloqueos, las atribuciones erróneas, las sugestiones, la parcialidad y la persistencia. De hecho, las memorias falsas también nos enferman. ¿Por qué? Porque el estrés lo procesa como hecho real. De hecho, muchas personas que tienen conocimiento de cómo crear memorias falsas nos inducen recuerdos falsos. Y de hecho también nosotros nos enfermamos con memorias falsas.
Yo tengo personas de mi entorno cercano que se han enfermado con sugestión mental, con memorias falsas. ¿Y cómo nos creamos nosotros memorias falsas? Cuando nos involucramos muy profundamente en el trauma de un amigo y una amiga, empezamos a vivir ese trauma como si fuera nuestro. Cuando tenemos necesidades insatisfechas, como un viaje de vacaciones, un objetivo no alcanzado, un amor que nunca hemos alcanzado, y peor todavía, cuando tenemos una decepción amorosa. Ahí le agregamos muchos ingredientes a la memoria falsa. Cuando deseamos con nuestra fuerza obtener algo, pero ese algo es imposible de alcanzar, entonces nos lo imaginamos, empezamos a nuestra fantasía, a fantasear por todos lados. También cuando hacemos historias nuestras que no nos pertenecen, cuando le agregamos ingredientes, sucesos y hechos que nada tienen que ver. Y que esto que es cuando los traumas los hacemos nuestros. ¿Y de dónde saco yo todo esto? Pues mire, estas afirmaciones las comprobó la psicóloga Elizabeth Loftus, que ha estudiado en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Los Ángeles y en la Universidad de California. Es psicóloga y matemática, como lo pueden ver ahí en la pantalla. Pueden ir a su sitio de YouTube para que investiguen. Entonces la doctora Elizabeth Loftus y el doctor Daniel Scherer escribieron y han estudiado lo que es el síndrome de la memoria falsa. Y cuando nosotros nos podemos crear memorias falsas, ingredientes para crear una memoria falsa, un recuerdo falso, tenemos que primero conseguir la vida del sujeto. Segundo, plantar la semilla del recuerdo, tener paciencia e insistencia, añadir potenciadores, puede ser sugestiones, fotos, etcétera, y seguir con paciencia e insistencia, y ahí vamos a obtener una memoria falsa. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Que tenemos heridas interiores y que ignoramos muchas veces su origen. Ya sabemos cómo almacenamos los recuerdos, entre ellos los recuerdos traumáticos, los que nos causaron heridas emocionales y se quedaron en nuestra memoria a largo plazo y están en nuestro inconsciente. Sabemos que estas heridas negativas han distorsionado nuestra manera de vivir, de sentir, y que posiblemente también esta memoria es falsa, y tampoco lo sabemos. Y esto lo hemos hecho costumbre porque nos hemos acostumbrado a vivir con el dolor sin saberlo. Entonces ahora los invito a conocer el origen, la raíz de muchas enfermedades y dolencias, el origen de algunos tipos de cáncer y de hecho también de muchos fracasos, el origen de muchos fracasos. ¿Cuáles fracasos? Los fracasos matrimoniales, los fracasos en el noviazgo, los fracasos a nivel profesional, los fracasos como amigo, los fracasos como padres, e incluso para algunos el fracaso de la fe. ¿Por qué? Porque creemos a medias, somos hipócritas hasta en la fe y creemos a veces un Dios, un mago. ¿Okay? La mayoría de nosotros sabemos que tenemos pensamientos, dolencias, enfermedades que creemos que porque así es la vida y así debemos asumirlo porque así nos han programado, estamos en modo automático en esa manera y de hecho nos acostumbramos a vivir con el estrés. Muchos dicen, ay, es que tengo un estrés, pero no sabemos que es el asesino letal más grande y poderoso que tiene la humanidad. Los invito a conocer un poco del estrés, el asesino silencioso. De hecho, desde hace miles de años nos lo dijeron en Proverbios 12:25, donde dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, y un hombre deprimido empieza a estresarse. El estrés es la forma que tiene el cuerpo de responder a cualquier tipo de demanda o de amenaza, como las emociones negativas con una enfermedad, cuando elevamos las emociones, el tabaco, el alcohol, etc. Cuando te sientes asustado, abusado, abandonado, agredido, el sistema nervioso responde liberando un torrente de hormonas de estrés. Esto incluye lo que es la adrenalina y el cortisol, que activa el cuerpo por acciones de emergencia. Ahora, ¿qué sucede cuando ignoramos el estrés? O cuando se controla de manera equivocada. El cerebro percibe una amenaza, los pulmones se expanden, el corazón aumenta el bombeo, el hígado libera glucosa extra, los pulmones se tensan y el estómago se contrae. Ahora, ¿qué sucede? Si tú ignoras esta primera etapa del estrés, entonces sigue la segunda etapa, que es la fatiga crónica, dolor de cabeza, la migraña, el enojo, la embolia, diarrea, el intestino irritable, la obesidad, los problemas e impotencia sexual, el insomnio, las úlceras, la depresión y el nerviosismo. Ahora, si ignoramos esta etapa del estrés, entonces esto, ¿qué pasa? Se hace crónico y entonces pasa al siguiente nivel, que es el estrés celular, que trae consecuencias mucho más graves, dañando todo lo que pasa por su lado, entre ellos la memoria celular.
Vamos a hablar ahorita de lo que es la memoria celular. No es la memoria corriente que nosotros tenemos, ¿ok? Es la memoria celular. Por un lado, las memorias traumáticas no se borran. ¿Por qué? Porque las estamos ejercitando, las estamos recordando constantemente. Ese trauma, ese dolor, ese desprecio, ese abandono. Y por otro lado, también a veces se ocultan por un largo periodo de tiempo. ¿Por cuánto? Por 20, 30, 40, 50 años. Pero como son traumáticas y guardadas dentro del inconsciente, cuando llega el momento, salen, explotan como una olla a presión, pum, o como cuando se llena un barril y se explota el barril, y lo hacen con traumas severos, con represión, con estrés oxidativo, y de hecho tú podrías estar sufriendo ¿de qué? De dolores musculares, de migraña, podrías estar sufriendo de la tiroides, de la presión arterial alta, de diarrea crónica, de mal genio e incluso cáncer. Los traumas guardados por años, como el caso de la gente que estaba en el ejército, en las guerras del Golfo Pérsico, en las guerras de Irak, de Irán, en las guerras de contraguerrilla en los países sudamericanos, en las violaciones, en los asesinatos. Toda esta gente está mal. Existen numerosos casos en las cortes, en los juzgados, donde hay denuncias por violaciones hace 10, 20, 30, 40 años. Y estos recuerdos se vuelven traumáticos de estas guerras, estas heridas, estas violaciones. Vean, los consultorios psicológicos están abarrotados, ya no cae nadie más. Eso es impresionante. Y todo porque no sabemos cómo funcionan estas cosas. Nuestro cerebro, de hecho, les voy a decir un dato curioso, el cerebro humano tiene más redes eléctricas que la ciudad de New York. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja a base de energía. Este mecanismo de memoria trabaja coordinadamente con el sistema neuronal y el inconsciente, y de acuerdo a cómo tú trates tu mente, así va a reaccionar. La memoria cerebral pasa los recuerdos gracias a la red neuronal, que es el centro de muchas cosas, los recuerdos, las emociones, los recuerdos conscientes e inconscientes. ¿Y quién nos asegura todo esto? Mira, eso nos lo asegura la Universidad de Harvard y la Universidad Andrés Bello de Chile. La tercera Conferencia Internacional de Cultura Científica, Memoria de Olvido, dirigida por el Dr. Andrés Cube, especialista en neurología. Puede buscarlo en YouTube, ahí se los pongo en la pantalla para que puedan buscar e informarse. Ahora, ¿cómo se afecta la mente, la memoria y las células? Impresionantemente. Teniendo los conceptos claros de las heridas y los pensamientos y cómo funciona la memoria, si no lo ha entendido, o si usted es primera vez que ve este video, le recomiendo ver los videos de atrás, en especial el video número 4 o cualquier otro que sea. Cuando nosotros tenemos pensamientos repetitivos, cualquier pensamiento que este sea, esto se vuelve costumbres, y así nosotros hacemos un estilo de vida, en lo que hacemos, en lo que creemos, en lo que expresamos, y nos volvemos ¿qué? Automáticos, nos vemos autómatas. Ahora, cuando nosotros vivimos de cierto modo, vestimos de determinada manera, hablamos de cierta forma, creemos de ciertas cosas, tenemos ciertos vicios, etc. Y de pronto notamos que existe gente que habla lo mismo, que viste lo mismo, que tiene los mismos vicios y que cree lo mismo que nosotros. Entonces, ¿qué quedamos? Quedamos nuestro grupito interno, porque creemos que así es la vida. Cuando esto sucede, y esto no sucede por casualidad, sino porque dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, activamos un filtro en la mente que se llama el sistema reticular activo, lo que nos hace fijarnos en las mismas cosas y las mismas personas que nosotros creemos, tenemos en el momento que vivimos, ¿me entiende? Estos filtros mentales nos hacen creer que así es la vida, pues lo que vemos, sentimos y vivimos, pero en verdad no lo es. Esto solamente son realidades circunstanciales. ¿Por qué? Porque es una sola percepción, pero la vida es otra, la realidad es otra. Mas, sin embargo, nuestra mente así lo quiere creer. Esta percepción, ¿cuánto puede durar? Puede durar horas, días, semanas, meses, incluso hasta años. Y lo mismo sucede con ¿qué? Con las heridas emocionales, las heridas interiores que percibimos, y conocemos gente con más heridas y más heridos. Esto aquí decimos, no, todo el mundo tenemos que vivir lo mismo, porque todos creemos lo mismo, vivimos lo mismo. Nos hacemos un paradigma y nos volvemos robots, andando automáticamente. Entonces, como ya llegamos hasta este punto, vamos a ver qué es el estrés oxidativo y sus consecuencias. Mire, la memoria celular. Sabemos que los árboles tienen memoria, que los dientes tienen memoria, pues y nosotros también, ¿verdad? Entonces las neuronas también tienen su memoria. Nuestras células tienen memoria, que es como una memoria entre la memoria, ¿verdad? ¿Esto quién lo dice? Según la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la Universidad de New York y la Universidad Andrés Bello en Chile, las células tienen memoria, y el recuerdo celular, que es el recuerdo grabado en la memoria de la célula, esta gente descubrieron que el almacenamiento de los recuerdos no es una función exclusiva del cerebro, sino que nuestras células también tienen memoria.
Ahora, si los pensamientos negativos derivados de heridas emocionales los hacemos repetitivos y constantes por 10, 20, 30, 40, 50 años. Imagínense ustedes 50, todos estos años sintiendo odio, rencor, resentimiento, decepción, deseo de venganza, depresión. ¿Esto qué origina? En las células origina lo que es el estrés oxidativo, lo que hace que la célula pierda energía, afectando el recuerdo celular y por lo tanto afecta a su centro energético. ¿Ahora qué? ¿Y por qué la célula pierde energía? Mire, porque los pensamientos y las emociones negativas debilitan el centro energético de la célula. ¿Y cuál es el centro energético de la célula? La mitocondria. Es algo así como la batería de la célula. Ahora, si la mitocondria no produce energía suficiente, la célula se afecta. Es decir, tal como funciona la mitocondria, así va a funcionar la célula. Y así como funcionan las células, así van a funcionar nuestros órganos y en consecuencia todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué se altera la memoria celular? Según los doctores Alexander Lloyd y Ben Johnson, autores del libro Los Códigos de Curación, nos aseguran que debido a nuestras emociones negativas de largo plazo, nos ocasionan un estrés crónico. Este estrés es absorbido por las células. ¿Y qué le ocasiona esto a las células? Les ocasiona falta de energía. Esa falta de energía ocasiona lo que es un daño celular en cadena. Y como es en cadena, esta cadena de daño celular va a algún lugar de nuestro cuerpo, que finalmente nosotros conocemos con el nombre de enfermedad. Ahora, el tipo de enfermedad que se manifieste va a estar determinado o elegido por el eslabón o la cadena de la cual se haya roto. ¿Entiende? Ahora, ¿cuáles son las causas para que se forme una enfermedad o un cáncer? Es muy simple, todos tenemos debilidades, ya sean mentales, emocionales y físicas, ¿verdad? Primero, las heridas emocionales, los pensamientos negativos, venenosos que hemos hablado tanto. Segundo, la mala alimentación, el estilo de vida que podría faltar vitaminas, minerales, proteínas y otros factores como cuáles, como el humo del tabaco, que causa cáncer de pulmón, de laringe y de esófago, la mala alimentación que causa obesidad y sedentarismo. Esto afecta el sistema endocrino y el sistema inmune. El uso de drogas y el beber alcohol, el licor aumenta el riesgo de tener ciertos tipos de cáncer y puede contribuir a cánceres de la boca, de la garganta, de la laringe, del esófago, del colon, del hígado y el cáncer de mama en las mujeres. Y cuarto, tenemos los yugos que nosotros nos creamos. Muchas causas de cáncer es de los yugos que nosotros nos creamos. Es como una cárcel obligada. ¿Qué es un yugo? Por ejemplo, yo me comprometo a ayudar a las personas del barrio de tal lugar. Llueva, truene o relampaguee, yo voy a estar, nunca faltaré, allá estaré. Y resulta que usted haciéndose eso por años, usted va creciendo su obligación, va creciendo su yugo, y usted se presiona, se autopresiona, se empieza una cárcel, una persecución interna, hasta que se vuelve usted estresante, una persona estresante. ¿Y esto qué le forma? Le forma, con el tiempo se va formando algo así como un centro de operaciones estresivo, que la ciencia llama el estrés crónico, y el origen es el yugo obligado que usted mismo se ha impuesto. Mire, Dios no le impone yugos a nadie, olvídense de esas cosas, somos nosotros mismos. Entonces, para entender esto, nosotros tenemos que entender lo que es el ciclo celular, el origen de enfermedades y del cáncer. Nuestro organismo trabaja como una máquina, siguiendo un plan maravilloso, es un proceso sistematizado, y para entender cómo se forma un cáncer, debemos entender cómo funciona el organismo, el estrés neuronal y celular. Mire, las células tienen su ciclo de vida, el cual se conoce como ciclo celular. Cuando las células se dañan o envejecen, ellas mismas se reproducen. Este proceso se conoce como división celular. O sea, la célula se reproduce a sí misma, no es que se nazca una por medio de otra, no, se reproduce a sí misma. Esto es donde se duplica su material genético por sí misma. Las células no se dividen todo el tiempo, sino cuando existe una necesidad, una prioridad, como una herida, una lesión, crecimiento de niño a hombre, o en el caso de el estrés oxidativo. Muchas enfermedades y algunos tipos de cáncer se originan cuando el estrés crónico oxidado impide que la mitocondria, que es la batería de la célula, produzca la suficiente energía para mantener la célula en óptimas condiciones. Cuando la célula no tiene suficiente energía, queda defectuosa. Por ejemplo, nuestro organismo funciona como una máquina
con sistemas sistematizados. Y esto funciona gracias a las billones de células, es decir, funciona como una batería de nuestros órganos internos. Pongamos una batería agotada. Una batería agotada no va a funcionar nada. Pues bien, así podrá suceder con nuestras células, debido al bombardeo continuo con estrés y con la represión ocasionado por las emociones negativas, por la mala manera de pensar, por los yugos, por las preocupaciones, por los vicios, y si todo esto lleva años, pues estamos jodidos. No solo se agota, sino que también se oxida, como se oxida una máquina, y la célula mohosa oxida el sistema, ocasionando enfermedades como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades cardiovasculares y el temido cáncer. Ahora, ¿cómo se forma el cáncer? En la división celular, cuando la célula se reproduce a sí misma, al estar oxidada en el proceso sufre una alteración. Es en ese momento que se origina el cáncer. Las células dañadas sobreviven y empiezan a reproducirse aceleradamente y se dividen sin control hasta llegar al tejido muscular, y de ahí llega al órgano, formando grandes grasas celulares, haciendo como un nuevo hogar. De hecho, forman un quiste, algo que nosotros conocemos con el nombre de cáncer, el cual puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Se puede lograr en el lugar que tú más has descuidado, de tus órganos, de tu organismo, etc. De hecho, existen más de 200 tipos de cáncer. ¿Y quién nos asegura todo esto? El doctor Alexander Loyd, el doctor Ben Johnson en su libro El Código de Curación, la Universidad de Maryland, la Universidad de Massachusetts, el Centro Médico Anders Center de Houston, Texas, y el Centro Especializado en Cáncer Johns Hopkins Hospital Center, entre otros. Ok, si logras entender todo este proceso, vas a entender por qué nos enfermamos, cómo se originan las enfermedades y cómo se origina el cáncer. De hecho, en el libro Código de Curación del Dr. Ben Johnson y Alexander Loyd, y al Centro de Cancerígeno Johns Hopkins Hospital, si tú estás en un tratamiento contra el cáncer y recibes lo que son las radiaciones, medicina y cirugía, eso te ayuda de entre un 70 a un 80%. El resto, o sea, el otro 20%, lo tiene que hacer el sistema defensivo del cuerpo. Por lo tanto, si tú estás en un tratamiento y te cuidas mal, es decir, sigues con las mismas emociones negativas, sigues con la misma preocupación, tienes con el mismo yugo, sigues con los mismos vicios, vas a morir de cáncer. No hay solución, ¿ok? Es más, no te vas a curar. Y esto, de hecho, esto va a pasar a otros tejidos y de ahí pasa a otros órganos. ¿Cómo llega eso? A través del sistema circulatorio y la vía linfática. Así que después de las radiaciones y la cirugía, hay que fortalecer el sistema defensivo. Tienes que abandonar tus yugos, tienes que abandonar las ideas y emociones negativas, tienes que abandonar las preocupaciones, tienes que abandonar la represión. Hay que componer las células del estrés oxidativo. Hay casos extraordinarios. Vea, mi hermana Hilda, ella tenía al esposo enfermo de cáncer y él recibió como que unas quimioterapias, pero ya bien inteligente dijo, no, esto hay que fortalecer el sistema inmunológico, y empezó con los meses, con alimentación natural, cosas naturales, orgánicas, todo eso, y lo hizo, lo logró, con su tiempo logró y se recuperó, y de hecho se curó del cáncer. O sea, es increíble. Entonces, como lo he dicho anteriormente, nosotros no sanamos ni con opiniones ni con comentarios, nosotros sanamos con inteligencia, con conocimiento y con fe. Entonces, en conclusión, todos nuestros problemas mentales, celulares, físicos y espirituales tienen un origen en común, y es el corazón, porque lo que hay entre la mente y el corazón siempre gana el corazón. Esto nos indica que si queremos curarnos de enfermedades, sanar heridas emocionales, enfermedades, tener liberación espiritual, tenemos que sanar primero los problemas espirituales del corazón. Esto ya lo dijo la Biblia hace miles de años, al afirmar del corazón fluyen todos los problemas de la vida. De hecho, la auténtica curación que necesitamos no solo es física, sino también espiritual. ¿Por qué? Porque mire, el Creador nos habla, nos guía, y cuando abrimos los ojos y los oídos, cuando prestamos atención con inteligencia y fe, ocurre lo que nosotros llamamos milagros, lo que indica que estamos haciendo el trabajo espiritual correcto. Pero no nos podemos confundir entre intelecto e inteligencia, entre emoción y sentimiento, y entre dominio y control. Tenemos que saber qué es eso. No podemos ocultar nuestras heridas emocionales. ¿Por qué? Porque es como cuando nosotros cortamos un dedo.
lo ocultamos, nos ponemos un bandage y queda oculto. Pero cuando vamos a alzar un objeto pesado nos va a doler, ¿verdad? De pronto cuando alguien nos da mano y nos aprieta, nos va a doler. Pero lo mismo ocurre con las heridas emocionales. Es mejor no ocultarlas, sino que hay que enfrentarlas y hay que sanarlas. Ahora la pregunta es, ¿tendremos posibilidad de curarnos de todos estos males? Mire, la verdad es cuestión de conocimiento y sentido común, y por supuesto que sí, por la siguiente razón, porque Dios eterno creó todo y Él tiene dominio sobre todas las cosas. Léase y analice Isaías 44:24, donde dice, así dice Yahweh tu Dios, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, o sea que conoce todo nuestro organismo, todito. Yahweh tu Dios lo ha hecho todo. Él moldea el corazón de cada uno y repara en sus acciones. Lo mismo dice Salmo 33:14. ¿Y cómo nos curamos? Vea, si tenemos la suficiente inteligencia, el suficiente conocimiento y la suficiente fe, podemos lograrlo, porque todo está a nuestro servicio. Léase Salmo 8:6. Solo tenemos que saber tomar las cosas y aplicarlas correctamente. Tenemos que atacar el origen de la enfermedad y los males, y no solo los síntomas, que es lo que hemos estado haciendo hasta hoy, ¿verdad? Realmente el origen de todo es el estrés, ocasionado ¿por qué? Por los vicios, por las emociones interiores, por las heridas, por el abandono, por tanta cosa que hemos visto hasta ahora. Entonces necesitamos inteligencia, conocimiento y fe. Algo que de hecho ya nos lo dijo Jesucristo de Nazaret, cuando nos dijo que con fe podríamos hacer cosas aún mayores que las que Él hizo. ¿Eso quién lo dice? Léase Juan 14:12. Así que ¿y dónde podemos encontrar esto? En los códigos y claves de curación y liberación que están en la Biblia, lo cual veremos en el próximo video, ¿ok? Ahora les voy a dejar una tarea, un ejercicio. Buscar y definir la diferencia entre dominio y control, entre emoción y sentimiento, y la diferencia entre intelecto e inteligencia, la diferencia entre conciencia e inconsciencia. También te aconsejo buscar en YouTube las causas y efectos del estrés. Les recomiendo el video de la Universidad de Navarro bajo el título Las consecuencias del estrés en el organismo, ahí en pantalla. Sexto, analizar y meditar cuidadosamente Isaías 44:24. Esto nos invitará a examinar profundamente qué es lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón. Y recuerde lo siguiente, la diferencia entre un día bueno y malo es la actitud con la que tú asumes la situación, ¿ok? Que Dios nos bendiga y nos proteja, que Dios ilumine nuestra vida, nos sea propicio, que Dios nos enseñe su rostro y nos traiga la paz. Por Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Nos vemos la próxima semana.